Bienvenidos al canal del Último Hitokiri. El día de hoy les traigo una nueva teoría de One Piece. Este video será sobre cuál creo que es la historia con la que Goldie Roger y su tripulación rieron hasta llorar cuando llegaron a la isla legendaria Laftel. Durante el flashback de Oden, pudimos presenciar lo que todos los fanáticos de One Piece habíamos anhelado durante años, ver al rey de los piratas, Goldie Roger, en acción. Aunque lo que se nos mostró sobre sus habilidades, su estilo de pelea y lo más importante, su aventura, fue solo una pequeña parte de la vida de este gran pirata, esperamos que en un futuro Oda nos muestre más sobre su historia, incluidos momentos como sus peleas con Garp, el incidente en God Valley y el momento en el que contrajo su terrible enfermedad. Pero este video se centrará en qué fue lo que hizo reír a Roger en Laftel, cuando su tripulación llegó a la isla legendaria que durante 800 años nadie había sido capaz de encontrar. Diré que para mí, la historia divertida y el One Piece son dos cosas diferentes. Si repasamos las palabras que Oden escribió en su diario, él mencionó que el día que llegaron a esa isla, ellos se enteraron de qué pasó en el siglo vacío, aprendieron el significado del nombre Di, aprendieron qué son las armas ancestrales, y él se enteró que el país de Wano estuvo conectado al mundo en el pasado. Después de esto, se nos mostró una imagen de Roger riendo frente al tesoro más grande del mundo. Para mí, cada una de las primeras cosas que mencionó Oden estaban escritos en Poneglyph, que están ubicados en esa isla. Uno explicaba el siglo vacío, otro el significado de la Di, otro describía las armas ancestrales, y el último mencionaba la conexión de Wano al mundo. Pero desde mi punto de vista, lo que hizo reír a Roger fue que en realidad, la historia divertida que Joy Boy dejó no se trataba de su vida ni la aventura de este personaje, ya que basándonos en la carta de disculpas que se encuentra grabada en el Poneglyph de la isla Gyojin, podemos asumir que la vida de Joy Boy fue bastante dura. El cómo él luchó cuando los 20 reinos antiguos se aliaron para erradicar a la civilización antigua y avanzada de los Di, de la cual él probablemente era miembro o incluso su líder, y cómo no pudo llevar a cabo la promesa que le hizo a la princesa sirena de la antigüedad, no debe ser para nada una historia divertida, todo lo contrario. Debe ser uno de los momentos más trágicos y tristes que se nos presentará en la historia de One Piece. Mi teoría es que aquella historia divertida que hizo reír a Roger hasta que lágrimas salieron de sus ojos es en realidad la historia de Luffy y la tripulación de los Mugiwara, la cual llevaría siglos plasmada en piedra y fue profetizada por Joy Boy. Esta no sería la primera vez que somos testigos de profecías en One Piece, ya que se nos introdujo a Madame Charlie, la cual nunca ha fallado en sus predicciones sobre el futuro, solamente faltaría por cumplirse su predicción sobre la destrucción de la isla Gyojin. Si recordamos las palabras de Rayleigh durante el arco de Shabondi, cuando Robin le pregunta sobre los secretos de la historia del mundo, él les menciona que puede que al final de su viaje ellos lleguen a una conclusión diferente a la de la tripulación de Roger. Si alguno de ustedes es fanático de la saga God of War, recordarán que al final del último juego se encuentran con un mural que cuenta toda la aventura que recorrieron Kratos y Atreus en la instalación más reciente de esta franquicia, incluso mostrando señales de lo que ocurrirá en la secuela. Así estaría grabada la historia de Luffy. Si recordamos el comentario de Oda en el SBS 65 sobre que él le otorgó poderes de goma a Luffy para que al momento de las batallas, no importara qué tan seria fuera la situación, su estilo de lucha haría las batallas divertidas. Además, el destino es algo que ya ha sido mencionado en One Piece. Como fue en el comentario que hizo Dragon en su primera aparición, él mencionaba que la tormenta del destino había llegado. Así que imaginen que al ver ese mural, lo que Roger ve es a una persona con sombrero de paja que se estira y puede cambiar su tamaño para verse colosal, pero también puede encogerse. Además estaría acompañado de un grupo de individuos tan peculiares, entre los cuales destacarían un esqueleto, un cyborg, un tipo de cabello verde con 3 espadas, un tipo de nariz larga, e incluso un pequeño reno de nariz azul, los cuales viajan en un barco con forma de león y ellos serían los encargados para llevar a cabo la tarea de traer el amanecer al mundo. Y es que, ¿cuántas veces no hemos reído hasta llorar con la aventura de Luffy y sus nakamas? Ya sea por las interacciones que tienen con otros personajes, por las peleas entre los miembros de la tripulación, o simplemente por su actitud tan peculiar de cada personaje, hemos sido testigos de esta historia tan divertida. También ahí es donde la tripulación de Roger se enteraría sobre los piratas que entrarían al Nuevo Mundo, ya que todo estaría escrito en ese sitio. Y el comentario que hizo, que le hubiera gustado vivir en la misma época que Joy Boy, es porque se refería a ese brillante futuro dentro de un poco más de 20 años, que él desgraciadamente no pudo experimentar por la enfermedad que poco a poco fue acabando con su vida. Por eso mismo, tomó la decisión de entregarse y decir dónde estaba su tesoro,
Así él completaría su parte en esta gran historia y provocó la chispa que encendió el gran fuego de la voluntad heredada, ya que en sus mismas palabras, todos tienen su turno, y como dijo Rayleigh al ver a la tripulación de los sombreros de paja zarpar hacia el nuevo mundo, nada sucede por accidente, todo pasa por una razón, y poco a poco el destino va tomando forma. Y esto fue todo por la teoría de hoy. Si el video fue de su agrado, pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones. Además los invito a checar los demás videos de mi canal, donde encontrarán gameplay de varios juegos. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el próximo video de teorías de One Piece.